You might tell yourself that everything's fine here on the Pacific coast. The sea is warm, perhaps sometimes dangerous, but no more so than elsewhere in Central America. That's what the mainly American tourists say to themselves when visiting the beaches of El Salvador. Tourism is recent here. For a long time, the country had the world's highest murder rate outside war zones. Today, it's one of the safest. The tourists don't know it, but bars and surfing lessons were unthinkable just 3 years ago, before a state of emergency was declared. Creo que también como que ha cambiado mucho en el aspecto de que antes nos visitaba mucho como más mochileros. Hoy en día pues creo que ya no son muchos mochileros, sino que familias que ya no vienen solo por surf, sino que a explorar restaurantes, explorar la naturaleza. Entonces creo que eso también nos ha llevado a que sea más, llamar más turismo. Y de igual manera, antes, me daba mucho miedo salir de noche y ahora pues no, nada que decirle, tranquilamente camino en la noche. Salvadorans are no longer afraid of crime. It's another danger that threatens them. 3 years ago, President Nayib Bukele introduced a form of martial law in this country which has a population of 6 million. At the time, El Salvador was enjoying a period of calm after 20 years of civil war with 90,000 people dead or missing, followed by 20 years of organized crime responsible for several thousand deaths. Bukele ordered the army and police to regain control of the streets. There were many arrests, and the gangs called maras were dismantled. The inhabitants now live in safety, but under close surveillance. They sometimes fear that they will disappear into one of the country's prisons without a trial or a judgment, sometimes simply on the basis of denunciation or mistaken name. The most famous prison is 80 kilometers from the capital at the foot of a volcano. Bukele has created a model prison. It's protected by the army. In El Salvador, and now all over the world, the initials CECOT, Cecot, stand for Terrorism Confinement Center. President Bukele promised, those who go in will never come out. The director of the prison takes us into one of the 8 cell blocks built in less than 7 months in 2022. Buenos días. The director was asked to show us the prison, and he's very proud of it. Acá estamos ya dentro del módulo 4. Como ustedes pueden observar, consta de 32 celdas. Cada celda tiene la capacidad para albergar a 80 internos. We don't know the exact number of prisoners, probably more than 10,000. According to the director, they were all killers in El Salvador's notoriously murderous gangs. They're known as murderous. El control es total. Nosotros tenemos monitoreado 7/24 cada una de las celdas. Siempre hay un elemento de seguridad frente a la celda. Hay una visión total desde la parte frontal como desde la parte superior. These men will never see the sun again. They're only allowed out for 30 minutes a day into the corridor just outside their cells to listen to a sermon or get a little exercise. These killers used to terrorize the country with their guns. Now they're confined forever to a tropical gulag. There are no books, no screens, no talking, absolutely no contact with the outside world. Total isolation forever. Acá estamos frente a algunos perfiles que voy a dar lectura para que ustedes vean el tipo de, o conozcan el tipo de delitos que estos sujetos han cometido. Y asimismo algunos datos de las condenas a los cuales ya están sentenciados. Está condenado a 639 años
Estos sujetos eran los sicarios, los que se encargaban de ejecutar las órdenes que les daban los líderes de esas estructuras. Esto le quitó la vida a un estudiante de una universidad. Oigan bien, es parte de una estructura que cometieron una masacre en la zona de Cuscatlán. Ese es el tipo de perfil delincuencial que nosotros tenemos acá, albergamos acá en el Centro de Confinamiento del Terrorismo. The tattoos tell the story of their crimes, their neighborhoods, and their involvement in one of the gangs now disbanded. ¿Y cuántos años le han dado de condena? 100 años ando de condena. ¿Cómo se siente usted al saber que tiene 100 años metido aquí? Acuérdese que en la vida que hemos vivido sabemos nosotros que como dice el dicho salvadoreño, a lo que venga vamos, de modo de que completemos lo que nosotros llevamos a cabo y lo que pensamos hacer. Hoy me encuentro en un penal de máxima seguridad donde no voy a salir más. En cierta manera, hoy tengo que convivir con mis enemigos y a la verdad no valió la pena porque veo que es en vano lo que un día hice, pero sé yo de que tengo que vivir hasta donde Dios me permita la vida. Pero acuérdese que uno es pandillero, uno está dentro de la pandilla y como dice el dicho que aquí nosotros vivimos por la pandilla y también vamos a morir por la pandilla. Y aquí estamos nosotros en un penal de máxima seguridad donde sabemos que no hay otra opción ya para nuestras vidas. This prison system is denounced by many human rights organizations, but Cecot is now seen as a model, including in Europe, particularly in far-right circles. The country's authorities are aware of this and intend to use it as an argument, particularly with Donald Trump, who has high praise for the Salvadoran system. 238 members of a Venezuelan gang were deported from the United States on the 15th of March, despite a ban imposed by an American federal judge. In exchange for probably $6 million, El Salvador is locking them up in Cecot without trial, with a guarantee that they will not be released, and images that intend to teach a lesson. The US Secretary of Homeland Security, Kristi Noem, has even visited the prison on behalf of President Trump to ensure good relations between the two administrations. For the government of El Salvador, this was welcome publicity. I also want everybody to know, if you come to our country illegally, this is one of the consequences you could face. The Minister of Justice is very close to President Bukele. He's been with him from the outset and promotes the country's penal policy. Yo creo que lo que El Salvador le está aportando al mundo es toda una infraestructura legal para precisamente destruir las amenazas que tienen muchas sociedades y muchos países en el mundo, que son las organizaciones criminales. Creo que el salvadoreño, los 6 millones de salvadoreños, creo que están contentos con lo que el presidente Nayib Bukele y su gabinete de seguridad ha realizado. El Cecot está diseñado para asesinos seriales. No está diseñado para colaboradores o los que querían ser pandilleros. Para eso están las otras cárceles y el Cecot es exclusivamente para los miembros de esta organización terrorista. While Cecot only houses very dangerous criminals, there are also around 20 ordinary prisons in the country. It was the minister who chose the one we'll be seeing, not by chance, of course. La Esperanza, or Hope, is located on the outskirts of the capital. It's a gigantic prison complex which the Salvadorians call Mariona, the name of the district. We receive a warm welcome, to say the least. Buenos días. Bienvenidos al complejo penitenciario La Esperanza. Nosotros somos el Complejo con La Esperanza y esto es Plan Cero Ocio. The musicians are all prisoners. Their jackets bear the words Plan Cero Ocio.
President Bukele is proud of this initiative, which means plan to eliminate idleness. In other words, forced rehabilitation. Here, all prisoners must work without pay in exchange for a reduced sentence, for those lucky enough to have had a trial. Tengo 47 años de edad y de estar acá en lo que es el sistema penitenciario, pues ya cumplí los 10 años. Y usted me estaba contando que le faltan ¿cuántos? Me faltan 5 años, pero gracias a Dios a la redención de la condena por el trabajo que hemos elaborado, las actividades, los proyectos que salimos. Prisoners have to follow courses given by teachers who are themselves also prisoners. Mechanics, first aid, mathematics, geography, electrics, just like school. Propósito de acá, que ellos puedan retribuir a la sociedad el daño que causaron a la sociedad. Ese es un lema, ese es el objetivo, que ellos puedan retribuir. Les estamos dando la oportunidad de aprender oficios nuevos, les estamos dando la oportunidad de que perfeccionen los conocimientos que ya traían de la calle. The aim is to raise the general standards of a generation that has known nothing but violence. There is a sense that the visit has been staged, particularly with this model workshop in the courtyard. A little off to the side, it's always obvious that this is a prison. And we're definitely not allowed to film in the cells. In the course of a conversation in a workshop, we realize that some prisoners don't even know why they're there. Como este es mi trabajo en sí, me gusta bastante y cuando estoy ocupado en esto, como que me hago la idea que estoy en mi casa trabajando. ¿Qué hizo usted? ¿Qué he hecho? ¿Por qué vine aquí? Pues la verdad que el régimen me trajo, ¿verdad? El régimen que me trajo aquí. El problema era que como el lugar donde vivo había bastante pandillero, entonces por eso. La investigación fue pareja, ¿verdad? The regime, that terrifying word for a state of emergency that allows the police to arrest people in their neighborhoods and only then see who the culprits are, even if the procedure may take a long time or simply not exist. El Salvador holds the world record for the rate of incarceration in relation to its population. 2% of Salvadorans are in prison, nearly 15 times the average worldwide. And of these, a large but impossible to quantify number are innocent. Mario is one of them. He paid dearly for his unjustified detention. He can only speak with his face hidden. Tengo miedo porque me lo advirtieron de que no lo hiciera. Y yo lo hago porque la verdad tiene que salir, pues el mundo tiene que saberlo. On the 25th of April 2022, just like any other day, Mario was going to deliver breakfasts he had prepared. Eran como las 10 de la mañana. Cuando yo llegué al negocio estaba lleno de policías. Bajé el producto, lo metí a la tienda y me salí a limpiar el carro. Se me acercó un agente y me dijo, aquí es bien solo. The policeman asked him for his papers and phone and then accused him, without proof, of making illegal private taxi runs and called for reinforcements. Ese fue el motivo por el que a mí me llevaron. After a spell at the police station, he was transferred to Mariona prison. En el penal de Mariona, el recibimiento de los custodios era golpearlo a uno. Y yo llevaba una cajita con el medicamento y le dije, esto me lo tengo que tomar. No, me dijo, soltarlo, y me cayó en el pie. Entonces él con la bota me pegó en los dedos del pie, y yo ya descalzo, y me los trituró, y ahí fue donde me arrancó una uña. For 3 days he was abandoned in a cell. His leg became infected.
Al tercer día ya me llevaron al hospital. Hasta ahí, de ahí no me recuerdo absolutamente nada. Hasta cuando desperté, quizás como 25 días después, ya estaba amputado de la pierna derecha, arriba de la rodilla. Despite the amputation, he was chained to a radiator. Ese grillete estaba oxidado. Con el tiempo de estar así encadenado, al siguiente día me volvieron a llevar y de un solo me metieron a la sala de operaciones y ya cuando desperté ya no tenía el otro pie. In 10 months between police stations, prisons and prison hospitals, Mario lost both his legs. Perdí mi negocio, el carro no me lo devolvieron, tuve que quitar el negocio de donde estaba, venirme para la casa y ahora pues aquí viviendo limitadamente. Mario still has to report to his local police station once a month in case he tries to flee. According to official figures, 8,000 people have been released after proving their innocence. After a brief enjoyment of security, Salvadorans are discovering that their democracy has been eclipsed by the absence of a rule of law. There are now only 3 opposition MPs in the parliament, and any criticism of the government has become dangerous. There are few voices to denounce the system or help the families of prisoners. One of them is here, a small NGO that supports destitute families whose searches or appeals have not worked, or who have simply had no response. Señora, usted viene aquí a Socorro Jurídico ¿con cuál esperanza? Ay, con la esperanza de que me ayuden a poder sacar a mi hijo y que comprueben que realmente él es inocente, de las que ellos tanto se jactan de que han agarrado a tanto marero y mi hijo no, él nunca ha pertenecido a ningún... No posee antecedente penal, no, aquí ni está. Tampoco ni un tatuaje, él no está tatuado. Distrito de ayuda. Ingrid and her colleagues record all the information they can and pass it on when they can to a United Nations commission in New York. The chances of obtaining release are slim, but it's the only means of exerting pressure. Vimos que con la medida del régimen de excepción que comenzó el 27 de marzo del año 2022, también se comenzaban capturando a nuestros líderes de las organizaciones. Y de ahí que nosotros nos dimos cuenta que el régimen de excepción no era únicamente para delincuentes pandilleros, sino que también, al ser mal utilizado, podía llevarse gente inocente. The fear that has been instilled at every level of society is the most effective weapon of power. It has replaced the fear of dying in gang shootings with silence, disappearance and rumors. Ya van 3 años sin derecho a una segunda audiencia. Van más de 1,000 muertos en estos 36 meses de régimen de excepción que no figuran en ningún registro del gobierno. Están los 85,000 capturados en régimen. Estos 85,000 no están en el Cecot. Los 85,000 capturados en el gobierno de Bukele están en esos otros centros penales donde hay hacinamiento, torturas, muertes violentas, donde dejan a las personas morir por falta de tratamiento médico, que es otro tipo de tortura también. Y no puede ser que la factura de esta relativa paz, que depende de una tregua, sea tan alta de perder nuestra democracia, derechos humanos, garantías constitucionales y sobre todo nuestra libertad y nuestra vida, ¿verdad? On the other side of the city, the Minister of Justice has ready answers to these criticisms. Si la policía de su país solo capturara a culpables, entonces ¿para qué hay jueces? ¿Para qué hay fiscales? ¿Y para qué hay defensores? ¿Ya? Lo que nosotros sí tenemos es la firme convicción de hacer justicia. Nosotros no somos una organización criminal. Nosotros representamos a más de 6 millones de salvadoreños y vestimos la camisa de un Estado de Derecho.
Nosotros no combatimos el crimen siendo criminales. Así le puedo decir que como salvadoreño, como ciudadano, me siento realmente orgulloso de ser salvadoreño, de ya no ser conocido en el exterior como un marero, como un pandillero, como un país de sangre, como un país de miseria. Ahora somos el ejemplo al mundo y especialmente a América Latina que podemos, cualquier Estado puede derrotar, si lo quiere y no es tan contaminado con el crimen, a cualquier organización criminal. There is one man whose writing is particularly respected in this country. He lives by the sea in a place he does not wish to reveal. He's the deputy director of the longest established investigative media outlet, El Faro. He examines and analyzes every decision taken by Bukele and his government. En la práctica y en el día a día, debo decirlo, el régimen de excepción significó la desarticulación de las pandillas, la mafia de pobres que desangró a El Salvador durante mucho tiempo. Y esto en el día a día es menos homicidios, menos extorsiones, menos delincuencia común que sufría la gran mayoría de salvadoreños. Everyone agrees that it was necessary to put an end to this endemic crime. But the state of emergency has serious consequences that could lead to further violence. No es nada nuevo el modelo Bukele. Lo que llaman el modelo Bukele en otro país no es nada nuevo. Es control absoluto de un grupo de personas o de una persona. El control total del Estado. Eso ya lo hemos visto en el pasado. Eso es dictadura, eso es autocracia. Eso de alguna forma siempre termina mal. Son procesos que pueden durar 20, 30 años. Yo no sé cuánto va a durar el modelo Bukele, pero no creo que exista una fórmula mágica para decir vamos a salir de esto. La historia me dice que esto termina mal, esto termina con sangre. This journalist knows he is under surveillance, but for the time being, he's protected by his reputation. Many of the prisoners come from very poor backgrounds with no real means of defending themselves. Their families often have no choice but to wait outside this police station through which released prisoners must pass. Sue comes here at the end of every day. She's 28 years old and has 2 children. Every morning she gets up at 3 a.m. to sell shoes at the market. 2 years ago, her brother was arrested, a victim of the regime. While she waits for news of his whereabouts, she helps other detainees who have no one to meet them. Publico unos datos básicos que me ayuden a encontrar a la familia y pues ellos se quedan conmigo. Yo les compro la ropa porque no los puedo andar de blanco porque corren peligro también así. Les doy la cena, les pago hospedaje donde ellos se queden a descansar en lo que sigo buscando a la familia. Sue has become an intermediary between the police and the families. Ya les va a salir unos 10 minutos y sale. Gracias. Me la llevo para allá, ¿no? A ellos aquí los tengo. Ahí déjala. Va. Hay que lo reciban. Va, espera, que tengan la cola aquí para que no se vea desorden. Hágame una colita aquí. Madre, aquí, de este lado. This evening, 3 prisoners are released. Sue takes 2 of them under her wing. Ahora que están saliendo, ¿para dónde van? Para la casa de nuestra familia. ¿Cómo se sienten? Contentos. ¿Llevan mucho tiempo adentro? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva usted? Desde con 6 meses. 13 años con 6 meses. Allá están las camisas. Aquí están las camisas. Ahí busca la que les parezca y ya le pueden dar los calcetines. Sue's dream is to be able to give her brother that smile, for him to take off the prison uniform, to become a free man again. Ahí estamos esperándolo y pues tengo fe de que va a salir pronto. Y pues todo lo bueno que yo estoy haciendo aquí, espero de que él también tenga ya alguien que me le ayude, así como yo ayudo a los que vienen. For the time being, there are no plans to lift the state of emergency in El Salvador.